Hola, le damos la bienvenida al podcast de Arquitecto, un punto de encuentro e intercambio de experiencias sobre la arquitectura, la ciudad, el diseño, el arte y la cultura en general en la República Dominicana. Soy Carmen Ortega González y junto a Lourdes Periche vamos a tener hoy una conversación con Mario Sosa, desde París, quien nos está acompañando. Hola Mario, gracias por aceptar esta invitación para conversar sobre la nueva normativa para el ensanche La Fe, que está basada en la Ordenanza 3 del 2024 del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Gracias a ustedes por tenerme. Yo soy un gran admirador del trabajo de Arquitecto. Me parece el referente y una pieza de memoria viva, ¿verdad? De la motricidad, de diseño. Y soy tan fan, así que para mí estar aquí es un inmenso placer. Bueno, pues gracias, ya vemos que la admiración es mutua. Pero para quienes no lo conocen, vamos a decir algo de ti. Mario Sosa es economista, egresado de Vassar College en Nueva York, Estados Unidos, y ha dedicado los últimos 11 años a trabajar por el bien colectivo como servidor público, tanto en el gobierno central como en el gobierno municipal. Recientemente se desempeñó como regidor del Ayuntamiento del Distrito Nacional, donde impulsó legislación de planificación urbana y lideró el plan cívico del arbolado de la ciudad. Actualmente está cursando una maestría en gestión en la Escuela de Negocios INSEAD en Francia. Bienvenido. Pero esa fue la presentación formal, pero yo quisiera añadir cómo conocí a Mario. Hace muchos años ya que estábamos en un taller creativo de redacción, no sé si tú te acuerdas, Mario, y nos pusieron de ejercicio, mira qué casualidad, a escribir sobre cómo nosotros veíamos Santo Domingo en el 2030. Qué coincidencia, ¿no? Y en ese momento lo que más me sorprendió de él es que siendo una persona tan joven, no tenía redes sociales, pero tampoco tenía teléfono inteligente. Y yo dije, wow, qué muchacho tan diferente. Y bueno, a todos nos sorprendió, entiendo yo, ver a Mario entrar al ayuntamiento con su bicicleta en mano. Eso significa que desde entonces Mario ha sido consistente en ser diferente y en ir tras sus sueños. Recientemente fue aprobada la Ordenanza del Polígono Pericentral número 324, que promueve la puesta en valor del entorno urbano y los recursos naturales y regulan las futuras inversiones en los sectores La Fe, La Agustina, Cristo Rey, Puerto Isabela y Jardín Zoológico, localizados en la circunscripción 2 del Distrito Nacional. El concepto de barrios pericentrales fue acuñado en los años 90 por el sociólogo dominicano César Pérez para describir áreas en el segundo anillo que rodea el centro histórico de Santo Domingo. Estos barrios han experimentado una transformación debido a la expansión de actividades comerciales e industriales, desplazando gradualmente a sus residentes. Ya entrando en materia, quiero preguntarte, Mario, si esta normativa fue algo que al momento de tú entrar al ayuntamiento estaba por ahí, se estaba trabajando o estaba dormida y tú la impulsaste o tú la propusiste. O sea, me gustaría saber un poco cómo te vinculas, cómo empiezas en todo este proceso del cual te volviste un abanderado. El punto de partida para ver cómo un regidor entra en esto es primero entender el marco jurídico de nuestro país. A diferencia de otras ciudades donde los legisladores municipales, es decir, los regidores, tienen una amplia gama de funciones y de impacto, en el diseño del Estado dominicano, donde un regidor puede tener mayor incidencia o un ayuntamiento más ampliamente mayor incidencia, es en la planificación urbana de nuestras ciudades, ya que tienen la facultad de ordenar el territorio, es decir, diciendo que puede ir donde sí, no, sí, con permisos y restricciones y con incentivos y desincentivos. Entonces, con esas herramientas de política pública que se plasman luego en legislación, es que un órgano legislativo como el Consejo de Regidores puede tener un impacto en la vida de las personas, puede tener bienestar colectivo, puede crear una ciudad más vivible, tener una ciudad más justa. Entonces, en ese contexto es que este ejercicio se marca o este proyecto se marca.
Específicamente sobre el Sánchez Lafay, creo que el punto de partida más relevante es antes de nosotros, antes de nuestra decisión que fui parte, es en el 2019, cuando el equipo de ese entonces lidera el plan de largo plazo de la ciudad, ¿verdad? Que se llama el Plan de Tratamiento Territorial, que se aprueba en el 2019 y fue liderado por el querido arquitecto Domín Abel. Entonces, y con muchas personas más, incluyendo Mónica Sánchez y un grupo de arquitectos, arquitectas y urbanistas increíbles. Entonces, ese súper equipo, que yo admiro muchísimo, genera una visión de largo plazo de la ciudad, es decir, un marco de por dónde deberíamos ir y cómo deberíamos regular nuestro crecimiento. A partir de eso, a inicio mediado de la gestión del 2020-2024, la alcaldía deposita 6 borradores de ordenanza. Los primeros tenían que ver con el entorno, llamamos el entorno del jardín botánico, que es gran parte de lo que es la circunvalación número 2, que si lo pensamos geográficamente es todo lo que está arriba de la Kennedy y al oeste de Ensanche La Fe. Ahí tienen los arroyondos, todo, ¿verdad? Los pinos, tienen toda esa área alrededor. Entonces, esas fueron las primeras normativas que aprobamos. Esas normativas para mí tenían muchas luces, fue intensos debates, hubo elementos, ¿verdad?, el cual me opuse y cual hice público mi posición, pero al mismo tiempo me sentí muy orgulloso de los aportes que hicieron ahí. Entonces, esas fueron las primeras normativas que buscaban regularizar el desarrollo. Para poner también resaltar la importancia de esa normativa es, ¿qué pasa si no hay? Porque antes no había para gran parte del territorio. Cuando no hay normativas, está entonces la responsabilidad de decidir cuál edificio, construcción, desarrollo, uso puede ir en cada lugar y bajo qué condiciones, a completa discreción del director o directora de planificación urbana de turno. Y la discreción es enemigo de la transparencia, ¿verdad? Y la discreción Correcto. se presta mucho. Y también tiene como consecuencia negativa que no responde a una visión holística de desarrollo, sino responde a una visión de proyecto por proyecto, el cual se le puede exigir poco al desarrollador o desarrolladora porque no hay un marco para exigir. Es simplemente como, bueno, construye tanto piso, tantas habitaciones, y, ¿verdad? Y ahí hay como un medio un rejuego, pero no se impulsa una visión. Claro, y también, perdón, tenemos la presión, ¿verdad?, de los agentes del mercado inmobiliario. Entonces es muy susceptible a todo eso, ¿no? Y hace sentido, porque, y no quiero demonizar para nada, porque al final del día nuestras viviendas son construidas por el sector privado. El sector privado son a través de, ¿verdad?, su capacidad de pensar un proyecto, lograr su financiamiento, técnicamente ejecutarlo y luego venderlo y comercializarlo, es que construye la vivienda, al menos la vivienda formal en nuestro país. Ya la informal podemos hablar un momento, pero al menos la parte de centro de ciudad es creada por estas dinámicas de mercado. Entonces, ocurrió algo que fue lo que disparó el potencial de ensanche la fe. Fue una normativa anterior que se aprobó el mismo día, pero se trabajó antes, que fue la normativa de renacimiento. Esta normativa no ha sonado mucho, ¿verdad? Pero es una joya, porque en esa normativa, que es un lado de renacimiento que no se desarrolló y son mayormente casas unifamiliares, logramos a través del consenso de mis colegas de comisión en ese momento que haya aceras de 4,5 metros, con 1,5 metros para arbolado, uso mixto en primera planta, y tenían diferentes bondades increíbles. Entonces, luego, perdón, de mucho debate, fue que se llegó a una visión de ciudad realmente peatonal. Una visión de ciudad donde se prioriza a la persona, donde se crea unos microclimas que nos permitan vivir Santo Domingo. Santo Domingo no es Suecia, Santo Domingo hace calor, estamos en el Claro. Caribe. Y si queremos una ciudad que se pueda vivir en el Caribe, necesitamos árboles. Y si necesitamos árboles, necesitamos sombra, ¿verdad? Y la sombra nos dan los árboles. Pero el tamaño del árbol es directamente relacionado, proporcional
al tamaño del Alcorque, si del espacio de siembra que tiene abajo. Si solo dejamos una franjita pequeñita, lo que vamos a tener son esas palmas manilas, que para mí hay que quitarla todita, que no brindan sobra, no tienen valor ecosistémico, no tienen valor urbano, no aportan nada, ¿verdad? Entonces, esta opinión normativa de Sánchez Renacimiento fue donde la comisión en sí empezó como a, no sé, para entender o llegó a un punto de reflexión colectiva donde empezaron a ver el valor de esto. Entonces, en ese escenario fue, y con el tiempo ya muy corto, fue que logramos impulsar el Sánchez Lafé. En Sánchez Lafé, del inicio, para mí era como la joya, era vamos a decir, la corona, era lo que todo el deseo mayor por sus bondades. Justamente eso te vamos a preguntar, o sea, ¿por qué el ensanche La Fe? Ensanche La Fe está en la intersección de las dos líneas actual del Metro Santo Domingo y que ahora con su expansión hacia el este con el tren metropolitano, hacia el oeste con su interconexión con el teleférico de los Alcarrizos, ¿verdad? Y con la bifurcación con los otros teleféricos, estamos hablando de un epicentro de movilidad del Gran Santo Domingo. Y como segunda bondad tiene al sur, ¿verdad? Uno de los centros económicos más importantes, ¿verdad? Que es el Polígono Central. Y tiene también una subutilización que, si mal no recuerdo, andaba como en el 90 y pico por ciento. O, por otra manera, es casi el 95% del terreno eran o casas unifamiliares o industrias livianas, el cual desarrollarlo a mayor densidad era completamente posible. Entonces era un lugar desde la óptica de desarrollo inmobiliario, ¿verdad? Subutilizada, pero con un potencial increíble de ser un nuevo centro de ciudad. Y un nuevo centro que tenga características realmente para vivir, ¿verdad? Sin nada en contra, ¿verdad? Del desarrollo bueno, el polígono, que sus aceras, ¿sabes? No siempre son continuas, no hay espacio para volado. Sí, su calidad urbana, me atrevo a decir que no es la mejor, ¿verdad? Lo que se quería es un poco aprender esa experiencia y hacer una propuesta de una ciudad realmente vivible, una ciudad donde todos soñamos, de una ciudad segura, que se pueda caminar, cómoda, con vida en la primera planta y con un espíritu que buscaba imbricar el deseo o el incentivo que tiene un desarrollador privado en aumentar su lucro, alinear eso con el bien colectivo. Es decir, que empuje en la misma dirección todo aquel o toda firma que está desarrollando la ciudad con lo que queremos vía política pública para un bien colectivo. Y para mí ese es el mayor logro de esa normativa, que alinea esos dos juegos de intereses. Oye, Mario, y en ese proceso de planificación y creación de la normativa, ¿cómo participaron? ¿Cómo fue la experiencia de la participación de los comunitarios y de los líderes barriales y todos los que fueron, me imagino, convocados para poder armarla juntos? Entonces, es importante ver el ciclo completo de esta normativa, que tiene un ciclo completo de 7 años, ya que el ciclo inicia primero con el plan de ordenamiento territorial, el cual fue ampliamente debatido, ampliamente convocado, y entonces la visión original donde parte esto fue un proceso muy vinculado al territorio. Luego, el segundo momento, cuando se hace el borrador de estas ordenanzas, también un proceso de consulta con ¿verdad? Con la comunidad para que esto se dé. Ya en la tercera parte, el borrador ya depositado en el Consejo de Regidores, nosotros llevamos a cabo las vistas públicas y las consultas públicas que son obligatorias. Toda ordenanza que pasa por Consejo de Regidores, que la que tenga de carácter municipal, si carácter, sí que no sea no es una solución interna, sino a lo que regule la ciudad, obligatoriamente tiene que tener vista pública. Entonces tuvimos ese proceso, ¿verdad? Formal de consulta, además de uno a nivel informal o llamarlo ya como representante electo, de manera directa con comunitarios y con expertos, expertas, urbanistas, arquitectas, que consulté durante los 4 años de gestión en este proceso.
Buenísimo. Y entonces, si pudiéramos señalar, empezar a señalar algunas cosas ya de esa normativa, ¿no? Eh, ¿Qué sectores específicamente incluye? Porque sabemos que no es solamente el ensanche La Fe, quizás ese es el que está más desarrollado, pero ¿cuáles otros sectores y a qué nivel? Es bueno decir que en nuestra edición 124 tenemos un amplio reportaje que con la colaboración de Mario hemos podido hacer, igual que como hicimos aquella vez con el Polígono Central, con unos gráficos fáciles de entender y de lectura para nosotros, ¿verdad? Los profesionales y promotores y demás. Así que Sí, tenemos no, que invitarlo también a verlo. y está muy desmenuzado. Yo creo que el hecho de haber tomado los 5 sectores uno a uno es una guía que ayudará mucho a los desarrolladores para que puedan entender y planificar sus proyectos. Exacto. Entonces vamos a ver cuáles son esos sectores, Mario, y qué un poco, no todo el contenido, pero sí en términos de uso, de linderos, de densificación, de altura, qué ofrece esa normativa para cada uno de esos sectores. Primero importante es señalar, me atrevo a decir, que la normativa tiene vamos a llamarlo, dos grandes grupos. El primer grupo, que son las zonas 3, 4 y 5 de la normativa, incluyen La Angustina, Cristo Rey, Puerto Isabela, Jardín Zoológico. Esa, ese grupo de la normativa, ahí no se espera que va a haber grandes transformaciones. Lo que buscaba en esos sectores era más crear un marco de consolidación y crear como límites de desarrollo. Pero ahí no se espera que va a haber grandes cambios. Era más normal para crear como un parámetro. Entonces, en esos tres sectores, no creo que la diferencia no va a ser mucha. Ahora bien, donde el impacto sí va a ser grande es donde lo que llamamos el nuevo ensanche La Fe. Y ese nuevo ensanche La Fe lo llamamos así porque es no solamente el ensanche La Fe original, pero también así como se come una parte de Cristo Rey Sur y se come una partecita de la Angustina, ¿verdad? Para crear este nuevo mega ensanche. Entonces, si le parece bien, que me parece, podemos enfocarnos en esas dos zonas que entiendo es donde la ciudadanía puede tener un poco más de interés, porque ahí es donde va a haber los grandes cambios y también para los escuchantes del podcast que son desarrolladores, creo que también le va a ser de mayor interés. Sí, sí, por supuesto. La primera parte y la característica que cuando cuento la historia siempre digo que A mí me encanta verte cuando tu cara de entusiasmo. Cuando mis colegas me lo aprobaron en comisión, a mí se me aguaron los ojos. Ay, Cuando estábamos en la vista pública, lloré. Fue que cuando me aprobaron, que la normativa dice que en estas dos zonas las aceras tendrán 10 metros. wow. Son aceras de escala monumental. Son aceras que permiten vida en el espacio público. Son un hito a la movilidad peatonal, ¿verdad? De Santo Domingo, que es de per se la ciudad más grande del Caribe. Entonces es una visión que busca un Santo Domingo caminable, que para mí es la gran debilidad que tenemos como ciudad. Y en esta acera de 10 metros tendrá que tener 2 metros dedicados para el Alcorque, que es para tú puedes tener árboles de escala grande o escala mayor con grandes copas y además sirve para mitigar en caso de grandes lluvias, ¿verdad? Para poder absorber hacia la capa freática, ¿verdad? Es como una esponja para también ayudar a mitigar, ¿verdad? Ciertos riesgos. Entonces, este alcorque tiene que ser lineal y continuo y una cosa muy importante que también se logra aquí es que se limita la porción de la fachada delantera que puede ser de acceso vehicular o de entrada a acceso vehicular. Para mí, uno de los grandes daños que ha tenido nuestra ciudad es cuando se permite que un edificio sea completamente portón. Sí, Entonces, o cuando sea, tiene estamos portón, portón, hablando, perdón, portón o partido en retroceso, que también aquí se quitó. exacto, de las rampas vehiculares frente a las torres y frente a los conjuntos habitacionales. ¿Por qué eso es tan dañino? Y tú lo ves mucho en Benito Morales, lo ves mucho en Bellavista, lo ves mucho en gran parte de la ciudad. Porque tú no puedes ver ni un solo árbol. Cuando tú tienes todo acceso de vehículo, tú no puedes tener árboles. Y si tú no tenemos árboles, no tenemos sombra. No tenemos sombra, tenemos una acera calurosa donde nadie quiere caminar.
No es verdad que en el verano de Santo Domingo, un agosto, a la 1 de la tarde, nadie quiera caminar bajo el sol caribeño. Ahora bien, invito a toda la persona o cualquier persona que vaya el día más caluroso del año y camine bajo las caobas de la Chuchi. Y se va a dar cuenta que en el día más caluroso, en la hora más calurosa, las sombras de las caobas generan un microclima de confort en el medio del Caribe. Entonces, eso nos dice que cuando pensemos en nuestra ciudad, tenemos que pensarla por lo que somos, ¿verdad? Una ciudad caribeña. Entonces, esta normativa se pensó en ese sentido. Ya está circulando Arquitecto 124. Búscala en nuestros puntos de venta. Visita nuestra web o escríbenos al 809-732-7674. O sea que podemos decir que el eje central de la normativa es el espacio público de calidad. Exactamente. Y para incentivar eso, también se creó un incentivo para la creación de uso mixto en la primera planta. ¿Qué significa esto? Que si el desarrollador o desarrolladora destina la primera planta para tener eh, un café, para tener una lavandería, para tener un gimnasio, para tener un salón, para tener la farmacia, para tener una sucursal de un banco, para tener cualquier uso, servicio cotidiano, eso le permite construir aún más. ¿Sí? Le aumenta el nivel de edificabilidad. ¿Por qué esto es tan importante? Porque esto crea una ciudad viva en la primera planta. La ciudad es el espacio público. La ciudad no es el penthouse de la torre. El penthouse de la torre para que acumuló mucho capital y bien por esa persona y bien por esa familia, pero ese no es la ciudad, ese es el espacio privado. La ciudad es la que vivimos todos y todas. Entonces, crear vida en la primera planta era esencial. Entonces, como no lo podíamos requerir, hicimos que lo incentivamos. Es decir, alineamos el incentivo del constructor o el desarrollador que quiere aumentar su edificabilidad porque son más metros cuadrados vendibles, con un bien común, que es que la ciudad tenga vida en esa primera planta. Si también pensamos el tema de estacionamientos, no se puede estacionar en la parte delantera, sino tiene que estar, ¿verdad?, regulado en otra parte del lote. Otra cosa muy importante, solo se puede ocupar el 60% del lote. Es decir, 40% no puede ser edificable. Eso también genera una ciudad que respira y una ciudad donde cada lote, ¿verdad?, tiene un espacio, llamémoslo, común, donde puede o no ser destinado para espacio público. Porque también creamos un incentivo para crear espacios públicos. Santo Domingo, si bien tiene varios parques de escala metropolitana, pienso por ejemplo el Mirador Sur, o pienso por ejemplo el mismo Jardín Botánico, que tiene un uso, ¿verdad?, de escala comunitaria, pero también al mismo tiempo una escala metropolitana para diferentes usos, ¿verdad? Y tenemos parques como Iberoamérica, que tiene una escala más ciudad, pero los parques de escala comunitaria son más escasos, son más pequeños. Y si bien, ¿verdad?, siempre resalto lo bueno, creo que esta última gestión, para mí, una de sus mayores luces fue el remozamiento de estos parques, ¿verdad? Queremos asegurarnos que a futuro haya más. Entonces aquí nuevamente se alinearon los incentivos, de tal manera que si un desarrollador destina mínimo, si mal no recuerdo, son 150 metros cuadrados para espacio público, puede conseguir 30 veces más metros en edificabilidad. Y como aquí tenemos muchas cuadras de 10.000 metros cuadrados, y ahora hablaré un poco de qué implica eso y en términos de, ¿verdad?, de densidades, pero si uno tiene un gran lote y ya uno sabe que no puede edificar más de un 60, y con el restante, si ese desarrollador decide donarlo como espacio público, va a poder tener aún más plusvalía. Nuevamente se alinea el deseo privado de aumentar su lucro con un bienestar de espacio público y creación de ciudad. Y es una mente que se ve una y otra vez en la normativa. Y ahora aprovecho para hablar un poco sobre el tema de densidades, que yo sé que es un tema muy importante para el mundo de desarrollo, ¿verdad? Porque te dice la factibilidad financiera de un proyecto y que uno puede construir. Igualmente, el tema también de los lotes.
O sea, si quieres lo vemos después con el tipo de manzana y los lotes que entiendo que no son tan grandes. Entonces, ¿cómo también encaja todo eso con esa configuración y esa trama urbana? Entonces, en esta ordenanza se optó por mm, progresivamente permitir mayor edificabilidad, que son los metros cuadrados construibles, y mayor densidad, que son en los casos de el uso de vivienda, uso residencial, más habitaciones, están positivamente relacionados. Es decir, a mayor tamaño tu lote, más puedes construir para incentivar la consolidación de lotes. ¿Por qué se incentiva esto? Si uno tiene un lote de menos de 1.500 metros, cuando hablamos con diferentes, ¿verdad?, desarrolladores, diferentes arquitectos del área, es muy poco probable que salga un parque de 150 metros, porque no te cabe. Sin embargo, si tú tienes un lote de 2.000 metros, de los cuales tú solo ya de por sí solo puedes construir 1.200 y te sobran 800, de esos 800 sacar 200, 300 metros para un parque que luego te da aún más eficabilidad, es factible. Entonces lo que queremos es crear una serie de incentivos para que el resultado a través de dinámicas de mercado es lo que queremos, ¿verdad? Que esa ciudad llena de parques, llena de espacio público. Y se creó por primera vez una figura que es la manzana completa. Si un consorcio, si un gran, pues ya la escala es muy grande, ¿verdad?, en términos de inversión, o un gran capital logra adquirir una manzana completa, desarrolla una manzana completa, las densidades y las edificabilidades se disparan. ¿Por qué eso es tan interesante? Una manzana completa de 10.000 metros, que ya edificar 6.000 metros es una huella muy grande, e intuyo que no se edificará entera la primera base tan grande, sino tal vez edificarán 3.000, 4.000 metros, intuyo, Sí, ¿verdad? por Y para proyectos etapas. diferentes, ¿verdad? Pero tú vas a tener mucho espacio público. Entonces, de repente, tú puedes tener manzanas completas diseñadas como pensada en sí como un proyecto a esa escala que brinde más espacio público para la ciudad. Entonces, esto es el ejemplo de que mencioné al inicio de cómo en el diseño de políticas públicas uno tiene, ¿verdad?, esas dos herramientas. Tiene la herramienta de permitir o prohibir, que eso aquí, por ejemplo, se prohíbe usos industriales nuevos, ¿verdad? Y de incentivar, es decir, crear las condiciones para que ciertas dinámicas, ¿verdad?, de actores individuales generen un resultado, que en este caso es el resultado de esta ciudad de parques y de caminar. Oye, Mario, escuchándote me surgen muchas preguntas. Me gustaría saber cómo ha calado esto, o sea, cómo ha caído esta normativa dentro del sector. Sé que es muy reciente, pero ¿has tenido conocimiento de qué han dicho los desarrolladores o si ya hay entusiasmo para empezar con algún proyecto? He escuchado mucha felicidad, he escuchado mucho entusiasmo. Es importante entender la escala de tiempo, ¿verdad? No creo que antes de 5 años veremos los primeros proyectos, ¿verdad? Esto es una a largo plazo. No creo que antes de 10 o 15 sintamos un cambio significativo, ¿verdad? Entonces ya creo que veremos, claro, va a depender, estos son especulaciones y proyecciones, ¿verdad? Pero tenemos que ya la escala de 15 a 20 años, en donde realmente veremos este impacto. Y lo que se genera aquí, y esto es lo que también ha generado como bastante entusiasmo, es que genera un círculo virtuoso de cumplir la normativa. Me explico. En el caso, por ejemplo, del Peregrino Central, que es de los metros cuadrados más caros que tenemos en la ciudad, lo que se genera es un incentivo perverso, ¿verdad?, de parte de muchos desarrolladores. Si el metro cuadrado del mercado ya está medio seteado, el consumidor promedio ha demostrado que compra, ¿sabes?, lo que hay. Sí, Entonces, hay un incentivo de tu maximizar tu edificabilidad y tu modificar tus densidades, a veces, ¿sabes?, truqueando cosas, que le hablan, digo honestamente, lo que pasa en nuestra ciudad, y sin importar que tú afecte negativamente el entorno urbano, ¿verdad? Porque se va a vender.
No importa si te comiste el lindero, no importa si tu acera es Charlie, si tu acera como tiene una pendiente que, ¿sabes? Una persona mayor no pueda caminar o se rebale. Yo siempre pienso en la ciudad comenzando con dos grupos muy importantes. Los niños, como mi hija de 11 años, y mi mamá, que ya casi va para 70, ¿verdad? ¿Cómo pensamos la ciudad, y para mi esposa, una mujer, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pensamos una ciudad segura para esas tres poblaciones? Entonces, cuando se crean estas ciudades que son con aceras mal hechas, sin espacio arbolado, hace que la ciudad no es habitable. Entonces, los incentivos que tienen los alrededores por el Polígono Central es maximizar tu plusvalía y a veces hasta, y ya que estamos hablando honestamente, ¿verdad? Cuando se incumple o se viola, se protegen entre ellos, ¿verdad? Ya que estamos aquí hablando en honestidad, Sí, ¿verdad? Esa es la eso te iba a dinámica que se da comentar. en nuestra ciudad. Porque realmente el espíritu de la normativa en sus inicios, en su origen del polígono central no es ese. Entonces es una mala interpretación o una, vamos a decir, mala aplicación de la norma y poco, vamos a decir, supervisión, ¿no? Custodiada. Exacto. Es como que como las autoridades han permitido que eso llegue ahí. Eso es todo lo que todos nos preguntamos, ¿no? Y Ese yo es creo otro que podcast y ahí volveremos a ese. ese es un gran desafío o sea que era como que también la otra próxima pregunta era cuáles son los desafíos que nos está planteando esto en términos de implementación, o sea, cómo lograr que sea esa ciudad que estamos visualizando dentro de 15 o 20 años. Claro, y aquí qué está la diferencia. Entonces aquí la plusvalía que se puede generar para transformar este sector tiene que ver con cumplir la norma. Es decir, en Sánchez la Fe hoy en día como está, en términos de metro cuadrado, no vale mucho. Para tú no, alguien invertir tanto capital para crear por ejemplo, una manzana completa, eso solo hace sentido si el entorno entero aumenta en valor. Y ese valor está completamente atado a que hayan aceras, que haya arbolado, que haya uso mixto. Entonces, en este caso, nuestro deseo, nuestra apuesta, es que se genera un efecto inverso, en el cual, si un diseñador quiere violar la norma, va a estar restando valor a su entorno y va a estar restando la capacidad del sector completo a desarrollarse. Entonces, aquí nuestra apuesta es que va a ser lo inverso. Es que si alguien quiere violar la norma, no solo va a tener esperanzadamente el ayuntamiento haciéndole contrapeso, ¿verdad? Dios mediante, sino que también va a tener a otros desarrolladores y otros dueños de terreno diciendo, wey, tú no puedes violar esta norma porque tú no estás quitando nuestro potencial de aumentar el valor del entorno. Pero es Entonces, que nuestra apuesta ni aquí siquiera es le va a que convenir. ocurra un ciclo virtuoso. Tú, oye, Mario, ni siquiera le va a convenir porque va en contra de sus propios intereses, porque ahora él puede comprar a un precio mucho menor de lo que se puede comprar en otras áreas tan deseadas de nuestra ciudad. Entonces, tiene la oportunidad de desarrollar un proyecto con más capital y un proyecto que al final lo va a poder vender más caro. Exactamente. Y también una cosa importante, que es la diferencia, que el Sánchez Lafayette no solo se piensa como un lugar de lujo, para nada. Y una de las razones para que se tiene también tantas densidades, que son las ciudades mayores, creo que del país completo, es uno, porque la infraestructura relativamente lo aguanta, porque tiene transporte colectivo y tiene, aunque no suficiente, pues tiene una red de alcantarillado, otra bondad muy grande, ¿verdad? Pero también se pensó estas altas densidades para poder aumentar la oferta de viviendas accesibles en centro de ciudad. Porque si se limitaban demasiado las densidades, entonces para que haga sentido económicamente, iban a ser entonces viviendas muy caras, donde solamente una pequeña franja del país pueda adquirirlas. Entonces, al tú permitir estas densidades tan grandes, la esperanza, ¿verdad? O más que esperanza, la intención es que también pueda haber unidades habitacionales, aunque sigue siendo en dinámicas de mercado, pero que ya sí sean de menor costo. No, que iba a decir eso, el espíritu es siempre una ciudad inclusiva, no solo por lo que me dijiste de esos grupos que mencionaste, la infancia, ¿verdad? Las personas mayores, la mujer, súper importante, porque yo siempre también digo, una ciudad buena para esos grupos, una ciudad buena para todo el mundo, entonces vamos a pensar en ellos. Exactamente. Y aquí Ujú. hay un tema que para mí es una gran debilidad que tiene la normativa,
y es algo que el marco jurídico dominicano no lo permitía, es incluir vivienda social. Hay otro contexto en la región, y tanto en la región latinoamericana como ¿verdad? En el norte, donde sí se permite que cierto porcentaje de la vivienda sean obligatoriamente para uso social o de bajo costo. El análisis legal que se hizo arrojó que no podíamos requerirlo como estaba el marco ahora mismo jurídico, pero me parece un reto y una oportunidad importante porque ese cambio tendría que venir desde el Congreso Nacional para legislar, para tener viviendas bajo costo dentro de nuestro proyecto. Porque al final del día, un proyecto de una cuadra completa, un proyecto tan grande, hay espacio para todo el mundo, ¿verdad? Hay espacio para cohabitar, hay de todo. Entonces, para mí es muy importante que la oferta habitacional genere una ciudad que apunte a ser una ciudad más igualitaria y menos desigual, que para mí es uno de los grandes retos que tenemos en Domingo, demasiada desigualdad. Yo entiendo que sí, el tema de la vivienda social es un gran reto que tenemos como nación, no a nivel ya de ciudad, sino definitivamente, no solamente en términos cuantitativos, que como generalmente se ve, sino también en términos de cualitativo, de calidad de la vivienda y de esos espacios. Bueno, Carmen, la verdad que Mario ha ido contestando todas las preguntas que le teníamos. Sí, exactamente. Y te voy a decir que, o sea, nos entusiasma tanto que ya yo en 15 años creo que no tenemos que mudar para la fe. Bueno, yo creo que sí, pero tenemos que empezar a comprar desde ahora antes que se nos dispare el precio de metro cuadrado, Mario. Nuestro compañero urbanista siempre nos dice, o sea, la ciudad que estamos sufriendo ahora es la que se hizo hace 20 años. Entonces, para llegar a esa ciudad que soñamos, pues hay que empezar a construirla ahora. Y estos son los instrumentos que nos deben permitir, que nos pueden permitir lograrlo. Eso espero. Y también como dicen, la cerecita arriba del helado es que los servicios como telecomunicaciones eléctricos y los cables van a tener que estar en la parte aquí debajo de la acera. Buenísimo, Entonces sería un soterrados. área descableada. Hay un reto aquí importante, que es que para que esta normativa logre ser tan transformadora como se pensó y se legisló, va a tener que también tener un involucramiento muy importante del Ministerio de Vivienda, ya que el MIBED, ¿verdad? Es el regulador de un gran número de parámetros de construcción y edificación. Entonces, la actualización de estas normas son muy importantes. No sé si esto ha cambiado en los últimos meses, ¿verdad? Pero la última vez que dejé el proceso, un edificio en Santo Domingo, en medio, ¿verdad? Del Plano Central, está regulado igual que un edificio en Pedernales, por ejemplo. Entonces, eso no puede ser así. Entonces, hay un reto muy grande de parte de la política pública relacionada a la construcción y el hábitat, ¿verdad? Porque el hábitat no es solamente, ¿verdad? La pared de el concreto, ¿verdad? Es pensar el Claro. entorno completo. Entonces yo creo que dentro de los retos que se convierten en oportunidades que tenemos como nación, ¿verdad? Es generar hábitat en nuestro país de mayor calidad. Y la institución pública ahora mismo que tiene la facultad para hacer una transformación e incidir en la vida nuestra y todos nosotros mirando hacia adelante, en este ámbito es el Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Otro de los grandes desafíos, Mario y Lourdes, es el tema de los servicios urbanos, de la infraestructura de servicios, abastecimiento de agua, provisión de energía eléctrica. Bueno, ya los servicios municipales lo sabemos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el tema de basura y demás, porque cuando estamos hablando de esta escala de densificación y tiene que ver directamente también con la habitabilidad. Sí, los servicios son fundamentales y es el gran mm, reto que tenemos, no solamente como ciudad, sino como país. Y ese fue uno de los grandes, la principal razón por la cual en otras normativas me opuse, ¿verdad? Muy vocalmente a ciertos incrementos en densidades en lugares donde no correspondía, donde ya había un colapso de infraestructura y tú aumentar aún más ¿verdad? La carga habitacional de esas comunidades iba a ser al detrimento
de los habitantes que ya estaban ahí. Para mí es muy importante que todo desarrollo aporte al entorno. Que decir, que si alguien construye a tu lado, eso no significa que de repente tú no vas a tener agua. Que eso no significa de repente que la ciudad va a estar llena de basura. Significa que de repente tu calle va a tener una intermitencia en electricidad. Es decir, la ciudad tiene que desarrollarse de una manera que genere un, un efecto positivo, ¿verdad? Y para mí el tema principal va a tener que ver sobre el éxito de nuestra ciudad de prosperar a futuro, tiene que ver con la inversión en infraestructura. Yo sé que el gobierno ha anunciado varias veces, no sé en qué quedó, el tema del drenaje pluvial, ¿verdad? Porque ante el incremento de estos eventos atmosféricos, ¿verdad? Cada vez más extremos por el tema del cambio climático. Significa que nuestra ciudad va a recibir más lluvia en menos tiempo y nos pone en mucho riesgo. Entonces, como país, para mí, priorizar la inversión en infraestructura lo veo algo demasiado prioritario y necesario. Muy de acuerdo. Mario, tengo una curiosidad. Este proyecto veo que fue muy ambicioso y que tomó mucho tiempo, ¿te dio tiempo para trabajar otras propuestas en tu gestión como regidor? Las primeras propuestas fueron ¿verdad? Donde trabajamos con los borradores de la parte de la C2, Nacimiento, pero ya esa chela fue la última que en verdad logramos aprobación en la última sesión del Consejo. Fue un proceso casi de película. Y quiero aprovechar y decir una cosa, que es, si bien la comisión fue activa, era completamente hombres, ¿verdad? Esta normativa se dio gracias a mujeres. Y me explico. Las dos arquitectas que me acompañaron durante estos 4 años, principalmente Nicole Polanco, ¿verdad? Una superestrella de mi generación, y en esta normativa también me acompañó Virna Castillo, otra superestrella de mi generación, eh, dos mujeres. En el ayuntamiento, la parte técnica, la más importante fueron Bianca Carrión y Stephanie Gutiérrez, también dos arquitectas de mi nación, increíble, y el respaldo político, porque una cosa muy importante, este es un proceso político. Lo que lleva la idea técnica a una realidad es el ámbito político. Y eso sé que es algo que muchas veces dentro del sector privado o el sector desarrollador lo ven como algo ajeno, ¿verdad? Algo que uno no se quiere meter, ¿sabe? Como, échalo para allá. Y entiendo las razones por qué, perfectamente. Pero, si queremos construir valor colectivo, eso ocurre en lo político. Y el respaldo político lo dieron dos mujeres, la alcaldesa y la persona que era Liz Mieses, que era la presidenta del Consejo de Regidores en ese momento. 6 mujeres, que sin ellas 6 esto no se da. Entonces, para mí, resaltar que además arquitecto liderada por dos mujeres, es decir, el beneficio de Santo Domingo, el éxito de nuestra ciudad, se lo tenemos que agradecer a tantas mujeres en tantos diferentes ámbitos que son las que están impulsando y creando tanto valor por el bien colectivo. Bueno, yo creo que con estos mensajes, ¿no? El tema de la participación igualitaria en los ámbitos de poder, ¿verdad? De ambos, hombre y mujer. Y el tema del involucramiento y también de esta generación. Me encanta cuando tú dices de esta generación, a mí me da todo un sentimiento una visión muy optimista de que estamos en buenas manos, a pesar de todas las nubes grises que vemos en el panorama. ¿Qué te parece, Lourdes, a ti? No, me encantó. La verdad que ha sido un placer conversar contigo, Mario. Te deseamos éxitos en tus próximos proyectos. Y a mí me gustaría que tú te despidieras en francés. Y decirnos dónde te podemos encontrar, si hay alguna manera de darte seguimiento a tus nuevas iniciativas, que sabemos que estás en una etapa de formación, pero si quieres compartir algún punto de contacto de tu cuenta en redes, o si ya te vas a dedicar un poco más a estar en un ámbito privado en este tiempo. En la experiencia en francés la voy a deber. Dicho, di- dicho eso, sí, en mi futuro más cercano, creo que por un tiempo está la parte más privada. Tengo un proceso de estudios, ¿verdad? Esta maestría de gestión, pero sí vuelvo al país de seguro y en el futuro sí me veo muy claramente en la política, 100%. Buenísima noticia. Sí. Aunque no me veo un cargo electo, sí quiero, ¿verdad?, ser parte de esa nueva generación, de generar el gobierno progresista tanto deseado, ¿verdad?
un gobierno que priorice la salud, que priorice la educación, que priorice el bienestar y los derechos de las personas. Y ser parte de esa generación, que ya somos muchos, y eso me genera tan entusiasmo, es algo que sí me entusiasma para un futuro. Bueno, Y pues bueno, nada, gracias nuevamente por tenernos. Bueno, gracias por el tiempo que nos sacaste, que sabemos que está siendo de escaso y que tienes muchos retos por delante. Y a todos ustedes también gracias con este entusiasmo y esta visión positiva. Despedimos este espacio esperándolos para una próxima ocasión. 38 años de Arquitecto tiene beneficios. En la edición de junio de 1997 de Arquitecto, el estudio Villajuana, Crecer hacia adentro, realizado por Grupo X de INTEC, presentó propuestas clave para revitalizar los barrios pericentrales. El concepto central, Crecer hacia adentro, busca repoblar estas zonas respetando sus procesos sociales y aprovechando su infraestructura existente. La estrategia incluye recuperar el carácter residencial, reinterpretar espacios tradicionales como callejones y patios y reutilizar el interior de las manzanas para redensificar, creando conexiones que reintegren estas áreas a la ciudad. Visita nuestro sitio web arquitecto.com, únete a nuestra comunidad en las redes sociales Arquitecto RD, suscríbete al canal de YouTube, danos un me gusta o déjanos un comentario.